Bueno, hoy vamos a hablar sobre la relación entre clases de programación orientada a objetos. Como definición tenemos que es un paradigma de programación que organiza el código en torno a los objetos. Los objetos cuentan con características, atributos y comportamientos que vienen siendo los métodos, definidos por medio de clases. Se centra en el diseño y la interacción entre objetos. Como ventajas tenemos que la reutilización de código, la modularidad, que facilite el mantenimiento y flexibilidad y escalabilidad. En sus usos tenemos que desarrollo de aplicaciones, diseño de sistemas, simulaciones y sistemas de embebidos. En diagrama de clases, son una herramienta visual utilizada para representar las clases en un sistema y su relación entre ellas. Estas representan mediante rectángulos divididos entre secciones que vienen siendo la sección superior que contiene el nombre de la clase, la sección intermedia que incluye los atributos de la clase y la sección inferior que contiene los métodos de la clase. Generalización. Como generalización, una relación que conecta una clase general, o sea, clase padre o superclase, con una clase más especificada, clase hija o subclase, de forma que se puede decir que la clase hija es una clase padre. Especialización. La especialización se basa en la relación de herencia, donde una subclase hereda los atributos y métodos de la superclase y también puede agregar nuevos atributos y métodos o modificar la existencia según sus necesidades específicas. Polimorfismo. Es un concepto que permite que una clase se comporte como otra clase en jerarquía de herencia. Permite que un objeto pueda presentar diferentes comportamientos según el contexto en el que se utilice esta. Sus ventajas vienen siendo que su beneficio radica en la flexibilidad y extensibilidad que proporciona. Permite escribir código más genérico y reutilizable. Facilita la implementación de patrones de diseño. Modificadores de acceso. Bien, entre relaciones entre clases tenemos la asociación, que viene siendo la asociación que se representa con una flecha. Es una relación entre dos clases, pero sí una dependencia fuerte de ellas. Que la flecha que apuntará hacia la dependencia, con esto vemos que la clase A está asociada a la clase B. Como ejemplo tenemos el método nombre y el atributo mostrar, que tiene como una mascota el tipo de animal y el nombre de animal. Agregación. Que la agregación es una relación que de todo parte entre dos clases. Es la relación de una clase que es parte de otra clase, lo que comúnmente conoceríamos en base de datos como relaciones uno a muchos. Con esto decimos que la clase A contiene varios elementos de la clase B. Estos últimos son comúnmente representados con listas. Como ejemplo tenemos animal, donde está el nombre, que tiene varios, que tiene el zoológico, pues tiene animales. A continuación tenemos la composición, que viene siendo representado como agregación, pero en este caso pintado el triangulito. La agregación es una relación de todo parte, similar a la agregación, pero con una diferencia clave. Su relación es totalmente comprendida, de tal modo que conceptualmente una de estas clases no podría convivir si no existiera la otra. Como ejemplo tenemos aquí abeja y panal, donde si no tuviéramos abeja no tuviéramos panal, así como viceversa, si no tuviéramos un panal no tendríamos abeja. La herencia. La herencia, explicado en términos simples, la herencia implica la creación de una clase llamada clase derivada o subclase a partir de una clase existente llamada clase base o superclase. La clase derivada hereda las propiedades y comportamientos de la clase base y puede agregar sus propias características o modificar las existentes. Las interfaces. Una interfaz es una estructura que define un conjunto de métodos que una clase debe implementar. Una interfaz proporciona un contrato o especificación para las clases que la implementan, asegurando que cumplan con ciertos requisitos y proporcionen ciertos comportamientos. Algunas características importantes de la interfaz tenemos uno como definición de métodos, implementación múltiples, contrato de implementación y reutilización del código. En lenguaje como Java, la definición de una interfaz se realiza mediante la palabra clave interface. A continuación se muestra un ejemplo de declaración de interfaz, que en este ejemplo se define una interfaz llamada drawwell, que declara dos métodos, el draw y getArg,
cualquier clase que implementa esta interfaz deberá proporcionar una implementación para estos dos métodos. Herencia por interfaz. La herencia por interfaz, también conocido como implementación de interfaz, es un mecanismo que permite a una clase heredar los métodos y firmar de métodos de una interfaz. En lugar de heredar propiedades y comportamientos de una clase base, una clase puede implementar una o varias interfaces para adquirir ciertos comportamientos y obligaciones. La sintaxis para poder implementar una interfaz en Java implica usar la palabra clave implements. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, mi clase implementa la interfaz mi interfaz y por lo tanto debe proporcionar una implementaciones para todos los métodos definidos en mi interfaz. Herencia por abstracción. Se refiere a la capacidad de una clase en heredar características y comportamientos de una clase abstracta. En herencia por abstracción, una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente, sino que se utiliza como base para derivar clases concretas. La clase abstracta puede proporcionar una estructura común y define métodos abstractos sin implementación y o métodos concretos con implementación que las clases derivadas pueden implementar o pueden heredar directamente.